Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Vemos que hay un perro que está ladrando ahí al costado. Hola Francisco, gracias por la invitación. Sí, Lola es participante de estos momentos. Bueno, después le haremos un par de preguntas. A ver, antes que nada, como este es un programa que no solamente de noticias, sino también educativo, ¿podrías explicarle al público qué cosa es la FAO y qué cosa es el Programa Mundial de Alimentación, creo que se llama, ¿no? Sí, la FAO es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Es un organismo donde se trabajan temas orientados a asegurar una alimentación saludable para todos, sin dejar a nadie atrás, y asegurar que la producción agropecuaria, que incluye agricultura, pesca, ganadería, sea inclusiva, sea sostenible, sea productiva y se genere suficiente producción de alimentos para que todos los seres humanos podamos alimentarnos, ¿no? Y, bueno, los seres animales también. La idea, el objetivo de la FAO actualmente es promover la transformación de los sistemas agroalimentarios para que sean más eficientes, más resilientes, más inclusivos y más sostenibles. Es decir, que desde la producción hasta el consumo usemos de la mejor manera la alimentación para asegurar el mayor bienestar posible. El Programa Mundial de Alimentos es otra institución de Naciones Unidas que se dedica sobre todo a atender situaciones de emergencia alimentaria y se concentra en asegurar que todas las personas, incluso en situaciones de una crisis, sea por motivos de precios o por un conflicto armado o por un desastre natural, puedan ser atendidas de manera rápida, oportuna y transparente para asegurar su alimentación. De acuerdo. Bien, bueno, ahora tenemos este tema de la hambruna. Tú hiciste unas declaraciones al diario El País que han sido rebotadas. También había una portada de Economist advirtiendo, en fin, todos a nivel mundial se está advirtiendo de la posibilidad de una hambruna por la elevación del precio del trigo y otros granos, de aceites, vegetales y por supuesto también de los ¿cómo se llama? Estos para... Fertilizantes. Exactamente, fertilizantes, ¿no? Bueno, cuéntanos un poco cómo está el estado de la cuestión en estos momentos. A ver, estamos en una tormenta perfecta, en realidad, ¿no? Ya antes de la pandemia habían tendencias que preocupaban con la ralentización de la reducción de la pobreza, que estaban trayendo una preocupación sobre el incremento de la proporción de personas que estaban enfrentando situaciones de inseguridad alimentaria en el mundo. Vino la pandemia y esto agravó, por supuesto, como todos sabemos, la crisis económica que llegó a prácticamente todos los países del mundo con la pandemia, con las medidas de confinamiento y cuando se comenzó a reactivar la economía global, lo que encontramos fue que surgieron varias situaciones inesperadas, digámoslo así, congestión en los puertos, una sobredemanda porque todos los estímulos fiscales que se habían dado en los países para soportar los años de pandemia y de crisis trajeron una demanda muy agresiva en el mundo y eso generó esto que muchos economistas decimos se sobrecalentó un poco la economía cuando aún habían restricciones y eso lo que generó fue un aumento en precios de insumos claves para la operación de la economía global, del petróleo, del gas natural, y con ello los costos de transporte. A eso se ha unido además una serie de problemas climáticos, altas temperaturas en la India, sequías en algunos países, inundaciones en otros, que han afectado la producción de alimentos. Altos precios de combustibles se traducen automáticamente en altos precios de fertilizantes, porque los fertilizantes sintéticos se preparan con gas natural, por ejemplo. Altos costos de transporte, ¿no? Por lo tanto, todo el comercio internacional y restricciones al comercio internacional. Hay congestión en los puertos, la crisis de los contenedores, ¿no? Encarecieron mucho los fletes y problemas en producción en varios países. Estos problemas productivos y los altos precios de los combustibles hicieron que varios países productores, por ejemplo, de fertilizantes, decidieran restringir la cantidad de fertilizantes que ponían en los mercados.
Y sobre esa situación ya complicada aparece la guerra en Ucrania. Ucrania es un productor de granos muy importante, un muy importante productor de aceite de girasol, uno de los principales aceites vegetales, y está en guerra con Rusia, que es otro gran productor de granos y de fertilizantes. Por ejemplo, el Perú importa una proporción muy alta, más del 40% de sus fertilizantes de Rusia. Y con las medidas políticas de restricción frente a la guerra, ese fertilizante no ha podido ser importado. Entonces, lo que estamos viendo hoy día es la conjunción de muchos factores, la crisis de la pandemia, la recuperación post-pandemia que generó ya inflación, altos precios de combustibles, problemas climáticos, cambios en las reglas de comercio internacional con restricciones y cambios de participación de los países, el conflicto en Ucrania y Rusia. La conclusión de todo eso es que tenemos una inflación alimentaria muy alta, la más alta en décadas. Tenemos además preocupación por el flujo de comercio de algunos productos claves como el trigo, ¿no? Porque además los países en reacción a esta situación, muchos, creo yo, erróneamente están imponiendo restricciones a sus exportaciones de algunos productos. La India hace poco ha anunciado que no va a exportar trigo, así es, ¿no? Y eso hace que haya un problema, ¿no? Porque hay muchos países que son importadores netos de alimentos, ¿no? Y además hay muchos países que somos importadores netos de fertilizantes. Si no tenemos fertilizantes, vamos a poder producir menos alimentos en la siguiente campaña. Entonces, la situación es compleja y es un problema global. No es un problema de un país, de una región, de una zona, es un problema del planeta. ¿Se podría decir que esto es de repente la peor crisis de esa naturaleza que se da en, no sé si de repente en toda la historia? No sé si la peor en toda la historia, pero es una crisis muy severa y además es una crisis asociada al tema alimentario que pensábamos era imposible, ¿no? Más bien lo que se veía con entusiasmo hace 10 años era que se estaba avanzando muy bien hacia el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 de hambre cero, ¿no? Y la verdad que esto es un golpe duro a ese tema, ¿no? Claro. Ahora, en cuanto a la oferta mundial de trigo, de granos, entiendo que se ha informado que en Ucrania, creo que en el puerto de Odesa, entonces por ahí están bloqueados 25 millones de toneladas, me parece, de trigo, ¿no? Que parece que eso podría solucionar el problema para los países, en todo caso, más complejos, pero claro, está bloqueado por la guerra. Y si hay alguna posibilidad de sacarlo por otro lado, que sería incluso Alemania acaba de anunciar que va a poner sus trenes a disposición, con la justa se podría sacar de manera optimista el 20% de esa producción. Otra pista, me estaba leyendo que el tema de los biocombustibles, ¿no? Que consumen más o menos el 10% de los granos y el 18% de los aceites vegetales, y eventualmente por ahí habría un margen para jugar. Pero no es mucho lo que se puede hacer en realidad. Vamos hablando primero de los granos antes de hablar del tema de los fertilizantes, ¿no? No hay mucho margen tampoco, ¿no? Sí, el problema es que una zona de producción demasiado importante para los granos como es Ucrania está en una situación muy compleja, ¿no? Y entonces eso nos golpea a todos los consumidores de granos, ¿no? Entre Ucrania y Rusia se concentran, no sé, 30% de la producción de granos del mundo. Entonces, realmente es un problema severo. Y incluso si se relajan las restricciones y se puede sacar algo de eso, va a tomar tiempo, va a demorar y probablemente irradie a quienes están más cerca y no necesariamente quienes están más lejos, ¿no? Hay una crisis muy seria, sobre todo en países de África subsahariana. Claro. Ahora, en el tema de los fertilizantes, bueno, veo que el Perú, por ejemplo, ha anunciado una compra, pero ahí también va a haber es un poco como pelearse por las mascarillas, por las vacunas en la época es como fue las vacunas, o sea, la gente va a estar encima y entonces conseguir un lote de fertilizantes no va a ser tan simple. O sea, el gobierno puede anunciar, pero no sé hasta qué punto, yo no lo sé, la verdad es que no leo los artículos sobre eso, pero hasta qué punto tiene asegurada que efectivamente le van a traer los fertilizantes que ha pedido, que son menos de lo que se requería, ¿no?
Sí, el problema con los fertilizantes pasa por dos niveles, ¿no? Uno, los precios están altísimos, el precio de la urea ha triplicado su monto en el último año y medio, y no hay disponibilidad suficiente de urea en el mercado internacional. Entonces, salir a comprar ahora exige encontrar a los proveedores correctos, generar los acuerdos y pagar estos altos precios, ¿no? Teniendo recursos, uno puede decir, bueno, es caro, pero lo puedo pagar, pero hay que asegurar que haya la oferta. Y por eso es que urgen que aquí se inicien negociaciones de gobierno a gobierno y que se logre hacer una canasta de proveedores que puedan entregar la cantidad de urea que el Perú está buscando comprar. Ojalá que se logre. Pero incluso si se logra, la cantidad de dinero que se ha destinado a este fin probablemente vaya a ser que incluso si somos exitosos en encontrar de dónde comprar, estos no serían suficientes para el consumo regular de los años anteriores, digamos, ¿no? Igual habría un déficit. Y el problema con que haya un déficit de fertilizantes es que algunos productores se van a quedar o sin fertilizar o fertilizando menos, y con ello su productividad, la cantidad de producto que van a sacar por área sembrada va a ser menor que lo habitual. Y al haber menos producto, probablemente lo que vamos a ver es nuevamente precios altos de alimentos, con lo cual la situación de hoy día de crisis se puede extender a la próxima cosecha, ¿no? Eso es porque en el Perú consumimos, de todos los alimentos que consumimos en el Perú, 57% vienen de la producción de la agricultura familiar peruana. De acuerdo. Ahora, los fertilizantes, bueno, supone que ya deben estar ya en época de siembra. ¿Cuándo es la época de siembra? No, la campaña más importante para nuestro ciclo agrícola peruano comienza hacia el final de agosto, ¿no? Se comienza a sembrar a finales de agosto, septiembre, incluso octubre, ¿no? Y ahí es cuando se va a necesitar asegurar un abastecimiento de urea, sobre todo, que es el fertilizante más usado en el Perú. Todavía estamos a tiempo, ojalá lleguen, ¿no? Pero no es solamente comprar, sino después cuando llegue hay que distribuir. Y aquí el grueso de la distribución de fertilizantes depende del sector privado. Entonces aquí no es muy claro cómo va a funcionar esta compra pública y cómo se va a distribuir, ¿no? Claro, ahí se necesitaría de repente una acción, como decíamos hace un rato, algo parecido al tema de lo que se hizo con las vacunas, ¿no? Una especie de comisión, una cosa así, ¿no? Pero el primer ministro dijo que no había que preocuparse porque el Perú no iba a sufrir hambre. No sé, de repente hay un sentido de urgencia un poco distinto. El Perú ya tiene un problema de hambre, ¿no? El número de personas que ayer se han ido a dormir sin comer lo suficiente ha venido creciendo por la crisis económica derivada de la pandemia, que se traduce en un incremento de la pobreza y la pobreza extrema, ¿no? Y ya, no sé, el sábado había un artículo de José Carlos Saavedra en El Comercio, reportando una encuesta de Ipsos donde el 71% de las personas de los estratos D y E ya reportan que están consumiendo menos porque no les alcanza. Porque no es solamente que estén más pobres que antes de la pandemia, sino que hoy día la comida es más cara, porque la inflación alimentaria está por encima de la inflación total del Perú. Entonces, cada mes la canasta alimentaria cuesta más y los ingresos siguen estando deprimidos. Entonces, ahí hay un problema, claro, ¿no? El 20% más pobre del Perú destina la mitad de todo su gasto a alimentos, ¿no? Entonces es un golpe muy, muy duro que suban los precios de los alimentos en familias que ya tienen ingresos insuficientes. De acuerdo. Entonces ahí entra a tallar un poco la acción del Estado en materia social, ¿no? Hay mucha controversia en torno a lo que se ha hecho, por ejemplo, el precio de los combustibles, que se exoneró de impuestos. Se dice efectivamente que esa exoneración finalmente lo que hace es ayudar digamos, no está enfocada, ¿no? Entonces incluso la gente más rica se beneficia con la disminución. En realidad no se ha beneficiado porque uno ve los precios en los grifos y la verdad que la gasolina es igualita, ¿no? Pero entonces tampoco ha funcionado por ese lado. Entonces ahí esa controversia dice, hay que reducir los precios a través de la exención de exoneración de impuestos o suspensión de impuestos, y lo otro
que en todo caso me parece más razonable, no, pues no nos prohibimos ingresos y más bien esos ingresos utilicémonos en subsidios enfocados a la gente que realmente está en una situación desesperada. Y ese me parece que es un poco el debate ahora, ¿no? Claramente el problema de altos precios de los alimentos es un problema básicamente importado, ¿no? Porque viene de los mayores costos de los combustibles y de los mayores precios de los alimentos que importamos. Contra eso es poco lo que se puede hacer, ¿no? Claro. Y entonces la acción sensata es mitigar el efecto de esos altos precios de alimentos en el bienestar de la población peruana. ¿Cómo se mitiga eso? Yo considero que la medida correcta es, como tú señalas, intervenciones temporales mientras dura el problema y focalizadas en aquellos que más lo necesitan, ¿no? Y las personas que más lo necesitan son claramente grupos vulnerables, personas en situación de pobreza, sin ingresos porque no tienen un empleo, personas en particular en situaciones particulares de vulnerabilidad. En los sectores en mayor pobreza hay más niños que en los sectores de menor pobreza, por lo tanto hay una sobrerepresentación de niños en el grupo de las personas que están enfrentando inseguridad alimentaria. Creo que tenemos que enfocarnos en asegurar que todos los niños y niñas del Perú tengan acceso a los alimentos necesarios en cantidad suficiente, claro, ¿no? Porque los efectos de largo plazo de no hacerlo son terribles. Entonces creo que tendríamos que enfocarnos en asegurar que los grupos vulnerables, aquellos que enfrentan el problema más serio de inseguridad alimentaria, reciban un apoyo mientras dura la crisis, no para siempre, mientras dura la crisis, y por eso claro, temporales y focalizados. Pueden darse, no sé, un bono alimentario o ampliarse la entrega de alimentos que hace Jaliguarma en las escuelas, mientras el costo de la canasta básica alimentaria siga subiendo. Cuando deje de subir, regresas al estado normal. Puedes apoyar más a las ollas comunes, a los comedores populares, a los clubes de madres, hasta que se incrementen, no sé, los ingresos por trabajo y el número de empleos en las grandes ciudades, ¿no? Y puedes predefinir eso para asegurar que es una intervención acotada en el tiempo mientras dura la emergencia. De acuerdo. Ya para cerrar y brevemente, ¿tú ves que eso es lo que se está haciendo acá o ves que todavía está...? Se está discutiendo, pero creo que tendremos que apurarnos un poquito, ¿no? Porque de verdad hay muchas personas que la están pasando mal. La gente ya después de la pandemia se quedó sin ahorros, sin a quién recurrir en una situación de emergencia. Los ingresos laborales todavía no han logrado recuperar los niveles prepandemia y eso con un costo creciente de la canasta alimentaria solo se traduce en hambre y creo que deberíamos preocuparnos de evitar el daño que el hambre puede traer al desarrollo de los peruanos. Claro, de acuerdo. Muy bien, Carolina, por el tema dramático, efectivamente, ojalá que, bueno, se tomen las medidas ya, de una vez, urgentes y se pueda mitigar efectivamente el efecto, ¿no? Gracias, Carolina, seguramente estaremos en contacto porque ese tema tiene lamentablemente todavía para rato. Así que gracias nuevamente y ya estamos en contacto. Hasta luego. Chao. Bien, la pregunta...